Mensajes positivos. El valor de la palabra de Dios. Continuamos viendo en la primera lectura de la misa la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Hoy vemos Timoteo 3, del 10 al 17. Querido hermano, tú has seguido de cerca mis enseñanzas y mi modo de vivir, mis planes, mi fe, mi paciencia, mi amor fraterno, mi constancia, mis persecuciones y sufrimientos, como los que soporté en Antioquía, en Iconio y en Listra. Qué duras persecuciones tuve que sufrir, pero de todas me libró el Señor. Todos los que quieran vivir como buenos cristianos también serán perseguidos. Por su parte, los malos y perversos irán de mal en peor, engañando a otros y engañándose a sí mismos. Tú, en cambio, permanece firme en lo que has aprendido, lo que se te ha confiado. Pues bien sabes de quién lo aprendiste y desde tu infancia estás familiarizado con la Sagrada Escritura, la cual puede darte la sabiduría que por la fe en Cristo Jesús conduce a la salvación. Toda la Sagrada Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para educar en la virtud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda obra buena. San Pablo pues habla aquí de la situación tan difícil que tuvo que pasar, del sufrimiento, de la persecución, pero la firmeza que se adquiere a través de la Sagrada Escritura. Toda la Sagrada Escritura está inspirada por Dios. Es un regalo. Él nos ha regalado su propia palabra. Él ha abierto su corazón para mostrarnos su interioridad. La palabra expresa el interior de una persona. Si alguien se me queda viendo y se sonríe, pues no sé si se está riendo de mí o se está riendo conmigo. La palabra es la que me hace ver el interior de una persona. Por eso Jesucristo es la palabra hecha carne. Lo que está en el interior del Padre lo conocemos por su palabra, porque Él nos ha dado a conocer lo que hay dentro de sí. Por eso, toda la palabra está inspirada por Dios. Es útil para enseñar. A través de la palabra, pues podemos compartir las verdades, podemos creer en la vida eterna, podemos creer en el perdón de los pecados, podemos creer en tantas cosas, porque a través de la palabra se nos enseña. También para reprender y para corregir, para hacer ver que hay un final mal de la película, hacer ver que hay un infierno, hacer ver que puedes terminar mal el asunto, y para educar en la virtud, para hacernos ver las cosas buenas por las que hay que caminar, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda obra buena. ¡Qué gran valor tiene la palabra de Dios! Hermano, ¿tú cómo andas en la palabra de Dios? ¿Qué te parece si hacemos una pequeña trivia para ver cómo está tu conocimiento básico, muy básico, demasiado básico de lo que es la palabra de Dios? ¿Te parece? Bueno, voy a ir poniendo aquí una trivia y luego dando las respuestas. Ahí va la primera trivia. ¿Qué significa la palabra Biblia? Número 1, la Sagrada Escritura. Número 2, los libros. Número 3, la palabra de Dios. La palabra Biblia significa los libros. Está en griego, es una palabra en plural, ta Biblia. La siguiente. ¿Cómo se divide la Biblia? Número 1, Antiguo y Nuevo Testamento. Número 2, libros divinos y libros humanos. Número 3, en libros, capítulos y versículos. La Biblia se divide en cuanto a su contenido en Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo, la época desde la creación hasta la venida de Jesús. El Nuevo, de la venida de Jesús hasta el fin del mundo. Y en cuanto a la manera de estructurarse, está dividida en libros. Cada libro tiene diferentes capítulos y cada capítulo se divide en diversos versículos. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Número 1, es un solo libro. Número 2, tiene 46. Número 3, tiene 73. La Biblia tiene 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Siguiente pregunta. ¿Cómo se anotan las citas bíblicas? Número 1, se pone el número de la página. Número 2, libro,
capítulo y versículo. Número 3, se toma foto de la cita. Las citas bíblicas se anotan poniendo primero el nombre del libro abreviado, a continuación un número que indica el capítulo y después otro número que indica el versículo. Siguiente pregunta. ¿Cómo se buscan los libros en la Biblia? Número 1, a tanteo. Número 2, pasando página tras página. Número 3, usando el índice del libro. Usando el índice del libro. Normalmente todo el mundo quiere encontrar las citas a tantiómetro. Más o menos por aquí, más o menos por acá. Pero un libro se maneja desde su índice. Hay que ver la lista de los libros, en qué páginas se encuentran. Y a través de eso podemos llegar más fácilmente a encontrar las citas bíblicas. Siguiente pregunta. ¿En qué fecha fue escrita la Biblia? Número 1. Desde el principio del mundo. Número 2. Del siglo 9 antes de Cristo al siglo I después de Cristo. Número 3. Imposible saberlo. La Biblia se escribió más o menos del siglo 9 antes de Cristo al I después de Cristo. Una primera etapa de tradición oral, cuando se empezaron a poner por escrito, primero fueron las leyes, relatos cortos, canciones, hasta que se fueron estructurando historias. Y todo eso termina el año 1 después de Cristo con el Evangelio según San Juan. Siguiente pregunta. ¿Cuántos autores tiene la Biblia? Número 1. Dios como autor principal y muchos autores secundarios. Número 2. 70 sabios de Alejandría. Número 3. Solo Dios. La Biblia tiene a Dios como autor principal y a través de la inspiración muchos autores secundarios, muchos, demasiados. Hay libros, por ejemplo, el libro de San Juan, no lo escribió solo San Juan, sino muchos discípulos que lo ayudaron. El libro de Isaías fue escrito entre muchos discípulos de Isaías, muchos participaron, pero el autor principal es Dios, que inspiró a los demás para que escribieran todo y solo lo que Él nos quería compartir. ¿Cómo se llaman los libros inspirados por Dios? Libros apócrifos. Número 2, libros deuterocanónicos. Número 3, libros canónicos. Los libros inspirados por Dios se llaman libros canónicos. El canon es la lista de los libros que la iglesia ha reconocido como inspirados por Dios. Muchos libros se escribieron, no todos fueron reconocidos como inspirados por Dios. La iglesia tuvo esta función de defender los libros inspirados por Dios para hacerlo llegar a todos nosotros. Siguiente pregunta, ¿se tienen los escritos originales? Número 1, sí, los conservan en el Vaticano. Número 2, no, solo contamos con copias muy antiguas. 3, sí, son los papiros del Mar Muerto. No, solo contamos con copias muy antiguas. Como fueron escritos en materiales muy frágiles, los libros originales se perdieron, pero desde el principio se empezaron a hacer copias y la gente era muy estricta al hacer las copias. Tenían la conciencia de que era un libro inspirado y supieron respetar mucho. Las copias más antiguas que teníamos eran como del siglo V, pero cuando se encontraron en el Mar Muerto copias del siglo I, se dieron cuenta que eran las mismas, no se habían modificado sustancialmente. Última pregunta, ¿cómo se lee la Biblia con más provecho? Número 1, haciendo la lección divina. Número 2, investigando en internet. Número 3, leyéndola de corrido varias veces. Es importante aprender a leer la Biblia haciendo oración con ella. La lección divina es una manera de leer la Biblia orando con ella. Sería interesante que investigues más sobre la lección divina porque es la mejor manera como puedes aprovechar la palabra de Dios orando con ella.
Espero que hayas tenido muy buenas respuestas. Espero que para ti la palabra sea luz para tu camino, lámpara para tus pasos. Ojalá que para ti, como dice San Pablo, la palabra sea útil para enseñarte, para reprenderte, para corregirte, para educarte en la virtud, para que te vayas a ser un hombre de Dios perfecto, preparado para toda obra buena. Démosle más valor a la palabra de Dios. Mensajes positivos.